Hola de nuevo, ¿listos para comenzar una nueva clase? En esta sección les hablaré sobre cómo definir el contexto de un análisis y a eso me refiero a definir el quién, el qué y el cómo de toda presentación. Antes de comenzar, ¿han escuchado la frase estar fuera de contexto? En mi línea de trabajo la he escuchado mucho cuando se trata de hablar de detalles de un proyecto o de un análisis con un alto directivo o simplemente cuando alguien realiza una presentación con una tabla donde hay 40 cifras que uno tiene que leer. Sucede también en el emprendimiento, cuando hay 50 diapositivas para vender una sola idea en vez de enfocarse en lo que se conoce como el elevator pitch, imaginando que solo tienes 30 segundos para explicar tu análisis. ¿Dónde comenzarías? Como ya he mencionado en la sección anterior, hay muchos tipos de análisis que uno puede realizar. Para esta sección nos enfocaremos en el análisis explicativo, enfocado en presentar información clave o insights que permiten a tu audiencia tomar una decisión o la resolución de un conflicto. Para ello es clave comprender el contexto en el que uno se encuentra alineado con los objetivos. Pero ¿cómo definir el contexto? Con el quién, el qué y el cómo podemos comenzar. ¿Quién? Definir el quién implica tener una visión clara de la audiencia que leerá tu análisis o está viendo tu presentación. Trata de ser preciso y evita generalidades. Saber más de tu audiencia muchas veces implica crear diferentes versiones de una misma presentación o análisis. Por ejemplo, yo he presentado hasta 3 versiones de un mismo análisis. La primera versión usualmente está enfocada hacia otros analistas y entra en detalle en la lógica seguida en la formulación del problema y en su resolución. La segunda es dirigida a altos directivos. Es mucho más simple y no entra en detalle en la lógica. Por otro lado, el enfoque se da en la resolución del problema y cuáles son los consejos a seguir. Y por último, cuando este mismo análisis se tiene que compartir de manera externa, ya sea con clientes o con terceros, uno tiene que ser muy cuidadoso en verificar el tipo de información que se utiliza dentro de esta presentación, ya que mucha de esa información es de carácter privado y no público. Finalmente, también es importante definir cuál es su relación con la audiencia. ¿Te encuentras presentando una audiencia que te conoce y que tiene una percepción sobre ti? ¿Te encuentras presentando a una audiencia de desconocidos, a tu jefe, a otros analistas? La relación que uno tiene con la audiencia modificará el contexto de gran manera. Ahora hablemos del qué. El qué define el propósito. Para tenerlo claro, te ayudarán los objetivos y decisiones que se buscarán tomar con esta presentación. Por ejemplo, en nuestro caso, la decisión de lanzar un nuevo juego al mercado. Usualmente, esta lista la mando con anterioridad y la presento al principio de toda presentación. En ella se incluyen los puntos que tendrán que discutirse y las decisiones que tendrán que tomarse durante la reunión o al final de ella. Nunca olvides definir el qué de tu presentación o análisis. Les recomiendo comunicar el qué al principio de la presentación. Ahora hablemos del cómo. El cómo implica la definición de la data y visualizaciones, tanto en el cuerpo de la presentación como en los anexos. Esta parte es súper importante ya que limitará tu campo de acción y hará que trabajes de una manera más eficiente. Por ejemplo, si estás buscando convencer a tu audiencia de que tienen que invertir en la contratación de más empleados, ya que los tiempos de resolución de las preguntas en el servicio al cliente se han incrementado de manera significativa, pues ya tienes un área de acción delimitada y por ende la presentación o el análisis solo se limitará a esta narrativa. En esta clase discutimos extensivamente sobre cómo definir el contexto de la presentación a través de 3 preguntas claves: el quién, el qué y el cómo. Espero verte en la próxima clase.